Continuamos entonces con el curso Herramientas y Estrategias para la Investigación Efectiva. Este curso que está dividido en 6 grandes módulos, donde los cuales han estado a cargo del profesor y editor Miguel Ángel Gutiérrez. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo están? Espero que hoy día hablemos cosas interesantes y que les llame la atención algún punto, alguna ayuda. Tenemos hoy día un tema muy interesante para poder hablar con las personas que estén inscritas en este curso, que recordamos durante este mes va a ser de manera gratuita la certificación, queremos de que todos tengan acceso a ella, y después el curso va a seguir siendo de acceso gratis, lo pueden ver a través de nuestra fanpage de la revista Avante, y también a través de YouTube. Y si quieren tener acceso a la certificación, ya pueden hacer el curso completo que va a estar en nuestra plataforma. Y ahí vamos a estar nosotros agregando alguna información para el contacto y la inscripción también del curso que vamos a tener disponible durante este año 2024. Hoy día tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con ética en la investigación y plagio, que muchas veces, cuando tenemos las asignaturas de metodología, pasa un poquito rápido y pensamos de que simplemente tenemos que tener buenas conductas a la hora de trabajar nuestros papers, pero ¿qué significa esas buenas conductas o cuáles son los riesgos que conlleva el hecho de no cumplir necesariamente con las normativas que deben haber? Más todavía hoy en que estamos en tiempos de las inteligencias artificiales, de acceso a la información. Así que yo creo que de todo eso es importante poder hablar, aclarar algunos conceptos. Así que, profesor Miguel Ángel, lo dejo para que pueda conversar sobre este tema, eh, y así poder encaminarnos un poquito y poder evitar cometer algunas faltas que no siempre son intencionales. Claro. Bueno, primero entender el contexto. Yo voy a hablar de repente más desde la visión del editor que desde la investigación como tal, aunque obviamente voy a tomar puntos también de la investigación. Lo que pasa es que el tema ético es mucho más amplio que la conducta, como dijo muy bien Cristian. No tiene que ver solamente con la conducta que tiene un investigador, sino que también el equipo editorial y también incluso la universidad, si es que estamos adscritos a una universidad. Por ejemplo, reconocer, lo más básico, reconocer el financiamiento que se tiene en un artículo. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa o yo pertenezco a dos universidades, pero me financió una sola universidad? Coloco la afiliación de las dos. Recuerden que obviamente la investigación es un proceso pagado, o sea, un investigador de una universidad o de un centro privado va a tener pagos, incentivos al tema del desarrollo de la investigación. Obviamente va a depender de su nivel de indexación también, que es lo que habíamos hablado anteriormente, si es una Cielo, si es una Scopus, si es una WOS, si pertenece al primer cuartil, al cuarto cuartil. Eh, entonces, sucede, por ejemplo, que un investigador que trabaja en dos universidades pueda pedir poner doble filiación y cobrar en las dos universidades, pero una universidad fue la que lo financió. ¿Qué pasa en ese aspecto? También hay otros temas, por ejemplo, como a nivel editorial. ¿Qué pasa si yo le mando un artículo, por ejemplo, a la revisión a un externo? Porque pasa, los pares ciegos, por ejemplo, y ese par ciego o esa persona recibe el artículo y se lo apropia y lo coloca como si fuera de su autoría. También hay un tema ahí peligroso, o sea, una editorial o una revista científica debe resguardar esos aspectos. Y suena como que no pasara o relativamente oculto, pero sucede. De hecho, yo tengo el caso de que me pasó a un colega hace muy poco que él envió un artículo a una revista, se la aceptaron, se la publicaron y después apareció el mismo artículo con algunas pequeñas modificaciones en otra revista y con el nombre de otros autores y escarbando un poco el tema se encontró que era uno de los revisores externos fue el que plagió el artículo prácticamente completo. Entonces el tema ético no es solamente, volviendo al tema, no es solamente el tema del investigador o si comete plagio, sino que también hay un tema de uso, de cómo se está trabajando el artículo. Eh, Hay otro aspecto también, el tema de uso de los datos en seres humanos. Si yo tengo una investigación en salud, por ejemplo, ¿qué implica que yo tenga información de personas que están enfermas?
Algunas revistas me van a pedir que yo tenga los consentimientos, por ejemplo, de esos datos o de dónde yo saqué esos datos. Si yo estoy haciendo pruebas en animales, esas pruebas en animales estamos trabajando el tema de tortura, por ejemplo, es complejo porque puede ser un estudio muy interesante, muy innovador, muy de vanguardia, pero comete temas éticos, un editor perfectamente lo puede rechazar. Si no me respaldo yo con los aspectos éticos. A nivel editorial, básico es el tema de COPE. COPE es una fundación que tiene que ver con las guías para las buenas prácticas de la publicación y regula tanto el tema del investigador como también el tema de los revisores de los artículos. Por ejemplo, si nosotros vamos a cualquier revista, nosotros nos vamos a ver o nos vamos a ir a una pestaña que dice declaración de privacidad. Declaración de privacidad y ética me habla de hartos aspectos: fraude en la investigación, experimentación indebida, plagio, envíos simultáneos, conflictos de interés, disputas de autoría. Y cada uno va a tener que ver con las responsabilidades que tiene el momento del proceso editorial. Ya soy investigador, o soy revisor, o soy editor. Desde el punto de vista del editor, yo debo resguardar en todo momento que todo el proceso sea lo más limpio posible y que no haya ninguna mala interpretación ni tampoco algún tema que pueda escaparse o ser cuestionado más adelante. Recuerden, esto también es algo importante, muchos ministros, muchas personas, eh, tiempo después, 15 años después, 20 años después, resulta que su tesis doctoral o su tesis de magíster fue plagiada. Lo Y que sí, ocurrió con el caso de la ministra de Educación en Alemania, hace un par de eh, años eh, atrás. claro, exactamente. No, ahí tenemos un caso puntual. También ha pasado en México, ha pasado en Perú. De hecho, hay un dato ético que en editores, en la red de editores que yo pertenezco, salió que un alumno de enseñanza secundaria, sus padres, los dos eran académicos, y él ya tenía artículos Scopus dentro de su perfil. O sea, él ya sin ingresar a la universidad, sin tener una carrera de pregrado, ya tenía publicaciones de Scopus, solamente por el hecho de tener padres que lo estaban orientando y también lo estaban apoyando en ese tema. Entonces también hay un tema ético ahí de cómo trabajamos la investigación y para qué la trabajamos, porque recordemos que la investigación no es más allá que respaldar una evidencia de una problemática o de diagnóstico, de un punto de la ciencia. Pero muchas veces se pierde el sentido de la investigación como si fuera un resultado para sacar y extraer recursos. Y eso es complejo, porque también a nivel de editores se está cuestionando el tema de dónde se está haciendo ciencia. Se está haciendo ciencia, y esto es un poquito complejo lo que me estoy metiendo, se está haciendo ciencia, por ejemplo, en las universidades, o se está haciendo un tema de producción masiva de artículos, ¿no? De esa producción masiva, ¿cuántos artículos realmente van a ser leídos o realmente apoyan al proceso de la ciencia? Y a eso se agrega el tema de la IA, que la IA también estamos a un paso de que empiece a generar artículos científicos. Entonces, es un tema reflexivo, es un tema que se tiene que analizar y que como investigadores en formación, porque eso es lo que apunta este curso, debemos considerarlo a la hora de trabajarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Va a sonar medio contradictorio, pero puede ser que sea más razonable hacer una investigación con errores ir aprendiendo en el camino que estar haciendo una investigación absolutamente correcta al principio. Puede ser incluso cuestionado eso. Para quienes somos o nos ha tocado el honor de dirigir tesis, sabemos de que muchas veces valoramos más una tesis que viene con errores, con falta de ortografía, con redacciones deficientes, pero que sabemos que el estudiante la hizo, a cuando llegan tesis perfectas, porque esas son justamente las que nos encienden la alerta inmediatamente de que algo raro está pasando. Claro, y ahí tienes otro tema ético también. Por ejemplo, el tema de la tesis. ¿Cuál es la función de la tesis? A enseñarle al estudiante de pregrado a investigar y enamorarse de la investigación o a sacar un producto. Y de repente las universidades cometen ese error de, no, tiene que publicarse. Y de repente la tesis no tiene esa función, no tiene por qué ser su objetivo ser publicado.
tiene un aspecto más formativo. Mm. Obviamente, posgrado ya tiene Sí. otra A, lógica. a nivel de pregrado, concuerdo en que netamente formativo. Claro, y pueden haber tesis que sean publicables, claro que sí. O sea, y que tienen potencial para ser publicables, pero todas, o sea, todo tiene que ser publicado, no lo sé, no lo sé. Y también lo otro, que de repente las universidades cometen el error de mirar en menos los libros y algunos artículos quizás no tienen el nivel para hacer un artículo científico, pero perfectamente son una reflexión para un libro. O sea, también las universidades cometen ese error de ver todo como un producto y no entender el proceso. Educación, porque yo soy el mundo que yo me muevo, trabaja mucho el tema de proceso. Y de repente por eso también puede ser mirado en menos, porque como profesor yo siempre estoy mirando que el estudiante vaya progresivamente trabajando y avanzando. Y de repente su progresión no necesariamente termina en un resultado que a la academia le guste. Eso es otro punto también importante. La investigación no solamente se hace en la academia. No solamente hacer artículos es la producción, es científica. Mm. También puedo hacer un proyecto de intervención. Y eso es otro mundo distinto al tema de la revista científica. Y para quienes están iniciando, quienes están partiendo en la investigación y tienen el temor de haber cometido o incurrido en alguna falta, quizás de manera no intencionada, porque copiaron un texto o porque quizás parafrasearon de ciertas formas. ¿Cómo podrían autorrevisarse en el hecho de si están cumpliendo o no con las normas, ya sea de la entrega de una tesis, de una investigación o de un artículo a la hora de enviarlo a una revista? Ya, voy a presentar en esta parte. Ya. Ya, compartir pantalla. Estamos en eso. Sí, ahí se ve la pantalla. Ya. Bueno, primero tengo que entender qué es el plagio. Y el plagio es utilizar las palabras de otros sin indicarlo en forma de cita en el texto, citar la fuente en la lista de referencias bibliográficas. En términos simples es apropiarme de la idea de otro y colocarla como si fuera mía. O sea, por eso es tan importante y como editores, por eso también estamos siempre mirando el tema de la citación. Porque la citación, una cosa es el nivel de citación, que es lo que hablábamos la vez pasada, de estoy citando Cielo, estoy citando Latindex, Redaly, Dialnet, Scopus o WOS, y otra cosa es que la citación o ese texto o esa frase o ese párrafo es opinión mía, es una reflexión mía, es una conclusión mía o la estoy sacando de otro texto. Eso en términos generales lo que es el plagio. Pero también existe el autoplagio, que es cuando un investigador está trabajando mucho tiempo, los investigadores tienden a usar frases muy parecidas. Entonces sucede que, por ejemplo, Miguel Gutiérrez escribió un artículo el año 2023, se publicó, Miguel Gutiérrez el año 2024 hizo un estudio muy parecido y hay frases que están apareciendo que son similares al estudio, a los dos estudios. Entonces, también existe el plagio de robar o de apropiarse ideas de otro, pero también ocurre el fenómeno de que yo me puedo estar autoplagiando, que también es importante eso, entenderlo cuando uno ya tiene un cierto tiempo de investigador. Existen herramientas de revisiones. Las editoriales y las revistas científicas normalmente tienen sus revisores. Por ejemplo, este es de Code, que trabaja en la Universidad de Chile, es de la Universidad de Chile, y se paga y obviamente va a buscar los niveles de coincidencia que tiene el texto con lo que aparece en la bibliografía en Internet. Algunos revisores de plagio van a tener distintas bases de datos, entonces en algunos casos pueden aparecer mayor o menor porcentaje dependiendo de la calidad del el revisor de plagio. Uno de los más conocidos es Turnitin, que normalmente es el que, por lo menos desde la editorial Avante y de la editorial de la revista, se trabaja para el tema de la revisión de plagio. Pero hay otras versiones como Plagium que son gratuitas. Ustedes colocan en Google o en los buscadores de Internet y obviamente
colocan plagio y va a detectar. Y aquí tenemos un ejemplo del detector de plagio. Usted obviamente puede colocar el texto que quiere trabajar, pero también tiene un detector de IA. Y el detector de IA, ¿por qué aparece? Porque también está sucediendo el fenómeno que las personas están haciendo artículos o le piden a ChatGPT o a estas inteligencias artificiales, redáctame un artículo sobre educación y copian y pegan el texto. A ver, la inteligencia artificial cumple un requisito que para la investigación lo menciona varias veces, que es original. O sea, la inteligencia artificial puede ser original, pero no necesariamente está respaldado. Entonces ahí volvemos al tema de dónde está sacando esa información. Como dijo una vez un profesor, y lo que está diciendo, ¿quién se lo dijo? ¿Un pajarito? ¿Se lo dijo un angelito? ¿Quién se lo dijo? ¿De dónde lo sacó? Y me acuerdo bien de esa frase porque fue mi primer acercamiento a que cuando uno va a dar una opinión científica, académica, no puede pensar en la soberbia de que uno solamente lo pensó, sino que entender que nuestra cabeza hizo las conexiones y memorizó algo que lo estamos extrapolando y lo estamos expresando. Eso a nivel de buscadores generales, pero también cuando uno tiene o está trabajando en una institución, nos podemos encontrar con la herramienta de que Drive, por ejemplo, cuando yo abro un documento, obviamente estoy abriendo el documento en función de la institución que yo trabajo, yo puedo hacer lo siguiente. Copio este texto, lo copio, pego el texto, me voy a extensiones y en extensiones está Turnitin como opción. También está el tema de ChatGPT. O sea, hay distintas opciones o complementos extensiones que pueden ayudar al tema bueno, en este minuto está caído Turnitin. Pero sí, Turintin, perdón. Si nosotros revisamos, obviamente están las opciones de trabajar en la nube o trabajar en Google Drive y también hacer una revisión. También hacer el tema de plagio o ver el tema de plagio. Revisemos este mismo texto que está acá. Revisémoslo con la herramienta que es gratuita. Yo copio el texto y puedo hacer una búsqueda rápida. Obviamente por un tema de tiempo vamos a hacer la búsqueda rápida. Me está buscando el nivel de coincidencia que tiene este texto. Recuerden que yo lo saqué de un artículo de la revista, o sea, de Cielo, que es la educación. Y va a buscar cuántas coincidencias tiene. Como les decía recién, aquí tenemos dos opciones, la búsqueda rápida y la búsqueda profunda. Obviamente va a depender de cuáles son las bases de datos que está revisando. Normalmente las bases de datos que se van a buscar son las científicas o las académicas, ¿ya? Pero también va a poder encontrar, por ejemplo, coincidencias como Wikipedia o antiguamente se hablaba de Rincón del Vago, que no sé si todavía está operativo eso, que fue un elemento que ayudó a muchos estudiantes de enseñanza media y que era la panacea en su tiempo. Y me va a aparecer las veces y dónde está el texto. En todas me dice que tiene una semejanza del 100%, o sea, es un plagio al 100%. Esto es importante. ¿Cuánto es el porcentaje que yo debo tener en el tema de plagio? Obviamente un 100% es nefasto. Hay revistas que van variando su nivel de plagio. Hay algunas que te piden un máximo de un 20%, que normalmente tiene que ver no con el texto en sí, sino que tiene que ver con las referencias bibliográficas. Porque algunas veces sucede que las referencias bibliográficas también aparecen dentro de los posibles plagios, que son estos que están acá. Pero se entiende que ese 20% pertenece a que yo no puedo no citar, o sea, no puedo no colocar textualmente esta parte porque obviamente estaría citando mal. Entonces, el editor ahí depende mucho de cuánto es el porcentaje que piden. Hay otras revistas que piden un 10%, otros un 20%, pero normalmente ese es el rango de plagio que se permite y a nivel ético de una revista. ¿Eso significa que todas las revistas van a revisar exhaustivamente? No necesariamente.
También sucede de repente que como editores cometemos algunos errores en no revisar o dejarles externalizado ese trabajo a los revisores externos y normalmente o algunas veces no lo hacen. Entonces también eso es un peligro a nivel editorial porque a eso se le llama el refrito, que también sucede que un autor o un investigador copia su texto, como dice, es un ensayo, tampoco le voy a poner tanto análisis y también puede aparecer un nivel de plagio relativamente alto a nivel de revista. Y ahí sí va perjudicando el nivel y la calidad de la revista. Entonces, sí, para concluir, todo este tema de la revisión de ética, de plagio, de, ¿cómo se llama?, del autoplagio, de los fraudes de investigación, es una conversación que tiene que tener el editor, el equipo editorial, el investigador y también los revisores externos. Eso es como para redondear la idea. Miguel Ángel, solamente para aclarar y no dejar mal parado al investigador del ejemplo, ese texto no es que esté plagiado en un 100%, sino que es como si yo hubiera escrito eso y lo hubiera puesto, como ya Exacto. está publicado, me lo detecta como... Sí, sí, sí. O sea, en este caso yo soy el investigador que plagió, po. Por eso a mí me Claro, parece un 100%, me claro, parece un claro, 100%. Claro, no se entendió esa idea, pero yo claro, soy para el que... investigador que copié el texto de este artículo de Aníbal León, lo copié como si fuera mío, me pongo a revisar y me dice que, oye, la semejanza es de un 100% con este Le mandamos artículo. un saludo a Aníbal León, no hay que creerle que Claro, estamos acusándolo de plagiador. claro, no va, no va por ese lado. No, en este caso soy yo el plagiador. Ya, esta herramienta yo creo que es muy útil y necesaria tanto para el investigador también como para los guías de tesis. Guías de tesis o editores como en el caso tuyo, que puedan utilizar estas herramientas Claro. como ayudita. Normalmente ustedes pueden encontrar más buscadores o en el buscador más herramientas de plagio. O sea, yo estoy mostrando como las más genéricas o las más conocidas, pero hay muchas, hay muchas. Y incluso Ya. hay algunas que son especializadas en detección de inteligencia artificial. Eso iba a preguntar, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa si yo escribo un texto y me apoyo con la inteligencia artificial? ¿Cuánto es lo que yo me puedo apoyar con un chat GTP u otras herramientas que hay eh, a la hora de generar texto? Y que ese texto en ese límite en que es plagio y que no es plagio. Y como segunda pregunta es, ¿se puede citar chat GTP? ¿Se puede citar? Ya, eso es un tema, porque, a ver, desde el punto de vista legal, yo puedo citar ChatGPT. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. El tema es que eso tiene una revisión, un análisis científico, académico, y ahí el editor puede cuestionar. Es como citar una revista, que sea un magazine, por ejemplo. Cité CIPER Chile. CIPER Chile tiene un nivel de investigación, pero es periodístico, no es académico científico. Entonces yo puedo cuestionar como editor, oye, en realidad estás citando este tema, estás citando a CIPER como algo que está validado, que es confiable. Ahí el editor puede entrar en cuestionamiento. Entonces, desde el punto de vista básico, sí, yo puedo citar hasta un video de YouTube, pero no necesariamente a mí me va a respaldar el artículo científico que estoy trabajando. Ya. Entonces, también es complejo. Sobre el tema de la IA, cuando yo copio y pego el texto, cumple el requisito de ser original. La inteligencia artificial tiene esa gracia. Pero volvemos al mismo tema. Es algo que fue analizado, validado y confiable. Y ahí es donde el investigador entra. Yo personalmente, como académico, yo recomiendo que se use ChatGPT. Es una herramienta como una calculadora que se puede utilizar. Pero ChatGPT no me va a hacer el trabajo, o sea, me va a ayudar nomás. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo algún artículo, que suele pasar, no entiendo, no logro conectar las palabras, me cuesta, tengo la idea, pero no lo soy capaz de expresarla, yo puedo colocar el texto en ChatGPT y decir, oye, necesito que mejore la redacción de este párrafo que es mío. Y automáticamente esa herramienta sí me va a ayudar. Y está en la misma categoría que yo si le pidiera a un redactor humano
o un profesor de lenguaje, oye, mira, tengo este texto, necesito que tú le des veas la redacción y la morfosintaxis. Eh, no tiene nada de malo. O sea, el texto ChatGPT me va a ayudar eso. Eh, entonces, mi recomendación es que no se nieguen a usar a ChatGPT o a la inteligencia artificial, pero sepan usarla en el sentido de que lo que ustedes le entreguen es lo original de ustedes. No esperen que ChatGPT haga el texto completo, que también ocurre, que de repente hay gente que, no de esta área, pero de otras, que piensan que por decirle a ChatGPT escribe un libro sobre, no sé, venta de, de botellas de agua y tienen el libro completo. A nivel académico eso no tiene validez. O sea, no sirve. No es ético, para empezar. Y O bueno, sea, porque ocurre de que ya se ha detectado, hay por errores importantes, papers se han escrito con ChatGPT que han sido publicados en revistas importantes. sí, Y tarde o temprano los detectores de ese tipo de herramientas van a empezar a acusar todos estos papers que se mandaron de mala manera. Y claro, esos investigadores van a estar en problemas, pero yo creo que ese no es el mayor, no es la complicación hoy. La complicación debe ser nuestra fundamento ético respecto a si lo que yo escribí o lo que yo puse en ChatGPT, como bien dice el profesor, es mío y yo me apoyé, yo ayudé, o sea, solicité ayuda para ordenar de repente alguna idea que quizás no quedó bien redactada, a cuando todo el contenido es por ChatGPT y ahí seguramente va a haber problemas importantes. claro. Y volvemos al tema ético que lo decíamos al principio. ¿Yo estoy investigando para generar un conocimiento o estoy investigando para tener un producto, un resultado que quiero cobrar o que quiero tener ahí? Y eso es un tema porque a nivel editorial también se está hablando de cuántas investigaciones realmente aportan. Y vamos al tema, o sea, en las revistas, un poquito una discusión un poquito más de editores, pero en las revistas se está haciendo investigación, no estamos siendo solamente repositorios de productos para universidades. Es como una despensa tengo artículos de distintas universidades, por eso soy muy, muy bueno. No. De hecho, hay discusiones que tienen que ver con la investigación se está haciendo en los pre-paper, cuando el investigador sube su artículo que está en elaboración a la comunidad científica y lo revisan sin ser publicado y lo hacen pedazo el artículo. Ahí se está haciendo ciencia. Ahí realmente se está haciendo investigación. Entonces, Claro. sí, puede variar cuál es la intención. El tema ético es un tema Sí. interesante. Incluso lo hablamos en la otra conversación de este curso, que tenía que ver con el nivel de impacto de los papers, que debería ser un indicador transparente respecto a si esa investigación realmente está aportando a la ciencia, pero sabemos de que también hay malas prácticas con eso, con autocitaciones, con forzar un poquito que esos artículos sean citados, y también ahí se pierde un poco la idea. Yo lo mencioné en otro video que, por ejemplo, a nivel latinoamericano, que normalmente pasa en algunas áreas, no validan, por ejemplo, Latindex o no validan Cielo. No estoy diciendo que no sean válidas, sino que dicen, no, es que hay que solamente publicar en niveles de habla inglesa. Lo cual considero que no tiene relevancia. O sea, a mí sí me sirve, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un estudio de caso en la región de Ñuble, sí me sirve, ojalá, tener un estudio de una escuela, por ejemplo, y ver la realidad de esa escuela. ¿Por qué tiene que ser generalizado todo? O sea, si el investigador me está diciendo, oye, estoy estudiando esa escuela puntualmente y su experiencia. Y Latinoamérica trabaja mucho eso y a mí me gusta mucho, pero en otros círculos o en otros niveles lo invalidan. Eh, Volvemos al tema ético, de repente la investigación pareciera que no trabaja tanto en la razón, sino que trabaja mejor en los intereses y en las emociones del investigador. Muy bien, profesor. Dejamos ahí abajo corriendo el número de contacto, el número de WhatsApp, que es el primer contacto para que puedan solicitar el link para que puedan ingresar al formulario y así tener acceso al curso completo que estamos preparando. Agradecemos mucho, profesor, sus conocimientos y lo que nos ha entregado en este módulo. Así que nos estamos viendo por ahí. Muchas Ya, gracias.
Muchas gracias a ti también.